No siempre entendemos las bendiciones que Dios nos da o tal como Dios nos las da. Y entonces a veces necesitamos reflexionar y hacer una interpretación de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Una pregunta frecuente que me suelen realizar es la siguiente: Pastor, ¿por qué tal persona o por qué mi vecino o mi pariente o quien sea le va tan bien en la vida cuando él no quiere saber nada con Dios? Al contrario, reniega de Dios. Si él no quiere saber nada con Dios, ¿por qué le va tan bien? Entonces, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre lo intento hacer reflexionar con otra pregunta. Y es, definamos lo que es estar bien. ¿Qué es estar bien? Y cuando las personas piensan un poco, todas, absolutamente todas, llegan a la misma conclusión. Para ellos, estar bien es estar cómodo económicamente, tener posesiones y estar cómodo económicamente. Entonces, cuando ellos llegan a esa conclusión lógica y obvia, yo le pregunto, en el reino de Dios, o teniendo en cuenta los valores del reino de Dios, estar bien, ¿es solamente tener dinero? ¿Es solamente una cuestión de economía? ¿Es solamente tener posesiones? Y obviamente ellos se dan cuenta de que no es así. En definitiva, con frecuencia nosotros medimos si somos bendecidos o no por Dios en base a si logramos alcanzar nuestras ambiciones. Este punto es importante porque Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y no nuestras ambiciones. Hay una diferencia entre necesidades y ambiciones. No es el momento ahora o no es el objetivo ahora analizar la diferencia, pero recordemos esto: Dios ha prometido suplir mis necesidades, no mis ambiciones. Quiero ilustrar esto con un caso bíblico, el caso de Rebeca y Jacob. Rebeca, esposa de Isaac, y Jacob sería uno de los hijos, el menor, porque Rebeca tendría mellizos, ¿sí? El mayor sería Esaú. Cuando Rebeca queda embarazada, y lo hace por un milagro porque ella era estéril, en un momento del embarazo se genera ahí un problema y ella siente que va a morir, se ve que no la estaba pasando nada bien. Consulta a Dios y Dios le contesta con una profecía que está en Génesis 25:23. El texto dice lo siguiente: y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando Rebeca escucha esta profecía, inmediatamente la interpreta desde una perspectiva cultural o secular o mundanal, conforme a las costumbres de la época. Según las costumbres de la época, la primogenitura conllevaba bendiciones materiales, ¿sí? Y al mismo tiempo el primogénito heredaba el liderazgo del clan familiar. El primogénito era el primer varón que nacía en la familia, ese era considerado el primogénito, y se convertía en su momento, cuando moría el padre, en el líder del clan familiar y heredaba el 50% de la herencia de todas las posesiones, y el resto de las posesiones eran divididos entre el resto de los hermanos. Vemos entonces ahora en la familia de Isaac y de Rebeca una influencia del pensamiento secular o mundano muy fuerte, al tiempo de que comenzaron y esto nos puede pasar ahora, de hecho creo que nos pasa ahora, un poco siguiendo la ilustración con la cual comencé este tema, esta reflexión, a veces nosotros medimos las bendiciones de Dios influenciados por los valores de la sociedad y no por los valores del reino de los cielos. Bien, ¿cuál fue la primogenitura o cuál fue el liderazgo que Dios prometió en el versículo que leímos, Génesis 25:23, a Jacob? El versículo dice que el mayor serviría al menor. Es decir, el versículo muestra que el líder no sería el mayor, como dice la ley de la primogenitura, la costumbre de la primogenitura, sino que el líder sería el menor. Habría un intercambio en el liderazgo, ¿sí? Ahora, Dios aquí se refería al liderazgo espiritual, es decir, Dios quería darle a Jacob el liderazgo espiritual del clan o de la familia de la cual nacería años más tarde el Mesías. Rebeca no lo entendió así, Isaac tampoco lo entendió así, y de hecho Jacob y Esaú tampoco lo entendieron así. Dios no parece interesado en que Jacob reciba la primogenitura conforme a las costumbres, es decir, Dios no parece interesado que Jacob reciba el liderazgo del clan familiar
heredando el 50% de las posesiones y heredando el liderazgo de toda la familia. ¿Por qué? Una, porque Dios no le da una orden a Isaac, ni parece hacer nada para impedir que Isaac bendiga a su primogénito, a Esaú. Y por otro lado, tampoco vemos una acción de Dios o un interés de Dios de arrebatarle de alguna manera la primogenitura a Esaú para entregársela a Jacob. Y esto es lógico cuando entendemos que Dios lo que quería era hacer de Jacob el líder espiritual, no el líder culturalmente hablando de las cosas materiales y del resto del liderazgo de la familia. Entonces, vemos aquí en la familia de Isaac toda, en Isaac, en Rebeca, en Esaú y en Jacob, una influencia de ideas mundanas, ideas seculares, ¿sí? Ideas sociales, sobre qué es una bendición. Para ellos la bendición tenía que ver con que se cumplieran las costumbres sociales, cuando en realidad Dios lo que quería era hacer de Jacob un líder espiritual. Es cierto que se esperaba que el líder del clan familiar, que en este caso era Esaú, también fuera el líder o aceptara el liderazgo espiritual del clan familiar. Pero bueno, la Biblia nos presenta en Génesis 36 que Esaú no era tan inclinado a las cosas espirituales. Justamente ahí en Génesis 36 se nos demuestra que Esaú tenía una fuerte inclinación hacia el paganismo y hacia elegir esposas paganas. No es que Jacob era un santo, ¿verdad? Y por eso Dios quería que él fuera el líder espiritual. De alguna manera Dios sabía que Jacob iba a ser más sensible a las cosas espirituales y es por eso que parece que lo elige como líder espiritual del clan familiar en donde en el futuro nacería el Mesías. Para mí hay una inevitable comparación entre la primogenitura espiritual y entre la primogenitura cultural, por así decirlo, ¿no? Las costumbres de la época. ¿Por qué? Porque el texto que leímos de Génesis 25-23 de alguna manera me muestra un modelo que va en contra de lo social, ¿sí? Ese texto dice que el mayor servirá al menor, lo contrario a las costumbres de la época. Y esto es importante porque el menor, que iba a ser el mayor, valga el trabalengua, ¿verdad? El menor, que iba a ser el líder espiritual, iba a estar por encima del mayor. Esto quiere decir que las cosas espirituales, que el liderazgo espiritual siempre está por encima de las cosas o del liderazgo secular o del liderazgo social. Siempre lo espiritual está primero y siempre lo espiritual es más importante. Bueno, Jesucristo lo dijo muchas veces, un texto muy conocido en el cual Él lo repite es Mateo 6:33, cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. O sea, siempre lo espiritual está por sobre lo material, siempre lo espiritual está por sobre la cultura y por sobre las cosas sociales. Ahora, hoy no existe la ley de la primogenitura, tal como se usaba en el Antiguo Testamento, pero Dios nos sigue bendiciendo. O sea, hoy las bendiciones no se reparten de manera desproporcionada, por así decirlo, entre los hijos, sino que hoy las bendiciones son proporcionales para todos, en el sentido de que todos recibimos las mismas bendiciones, y es proporcional el derecho también, en el sentido de que todos tenemos los mismos derechos a recibir las mismas bendiciones. Quiero darles un ejemplo bíblico de manera rápida para que ustedes lo vean. Efesios 1:3, el texto de Efesios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjenme, a modo de resumen, un resumen muy apretado, pero es para que justamente el tiempo no se nos vaya, dar un breve resumen de las bendiciones que el Señor nos quiere dar entre los versículos 3 y 14 de Efesios capítulo 1. ¿Sí? Yo las voy enumerando y los voy a nombrar así con una oración a modo de... para hacerlo rápido. El versículo 3 nos dice que Dios nos bendice por medio de Cristo con bendiciones espirituales que provienen del trono de la gracia que está en el cielo. El versículo 4 dice que Dios nos escogió desde antes de nacer con un propósito. Versículos 5 y 6 dice que nos adoptó como sus hijos porque nos ama para glorificar su nombre. El versículo 7 nos dice que nos redimió mediante su gracia manifestada en la sangre de Cristo, derramada en la cruz.
El versículo 8 y versículo 9 dice que su gracia se manifestó en nosotros dándonos sabiduría y entendimiento para conocer su voluntad. El versículo 11 y 12 dice que como hijos somos participantes de la herencia eterna de los santos, que no es poca cosa. Y el versículo 13 y 14 dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia. Vemos entonces aquí todas las bendiciones que el Señor nos da, y podríamos citar muchos versículos más, que de alguna manera nos dicen el deseo que Dios tiene de bendecirnos. Pero hay algo muy interesante en este texto, muy interesante en este texto. Lo llamativo es que en el versículo 3, Dios dice que nos bendice con toda bendición espiritual. Fíjense, toda bendición espiritual. Pero cuando repasamos esas bendiciones entre el versículo 3 y el 14, nos encontramos que no hay una mención directa a las bendiciones materiales. No hay. Claro que están implícitas ahí. Es decir, claro que están incluidas ahí. Pero no hay una mención directa. Y al no haber una mención directa, esto marca un énfasis. O sea, Dios nos quiere decir algo aquí. ¿Las bendiciones materiales Dios las ha prometido? Claro que sí. Me encanta a mí Romanos 8:32, que dice que si Dios no escatimó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿y qué son las cosas? Todo lo que necesitamos. Me encanta, es precioso, pero marca un énfasis. Lo espiritual viene primero, lo material viene después. Entonces, volviendo a la ilustración que les conté al principio, ¿sí? A esta pregunta que me suelen hacer con cierta frecuencia, nosotros tenemos la tendencia, la severa tendencia, de medir si somos bendecidos o no en base a las bendiciones que Dios nos da, y no a las bendiciones materiales que Dios nos da, y no necesariamente a las bendiciones espirituales, mencionadas aquí y algunas otras más que podríamos mencionar, pero que por cuestiones de tiempo ahora no lo podemos hacer. Finalmente, Jacob tenía que entender la diferencia entre las bendiciones materiales y espirituales. Él no tenía claro este asunto, ¿sí? Cuando él vuelve a, digamos, a su tierra, después de haber huido 20 años fuera de su casa por haber estafado a su hermano y engañado a su padre, él vuelve con muchas posesiones, él vuelve con muchas riquezas. Ahora, él alcanza las riquezas que ambicionaba, claro que sí. Él ambicionaba riquezas y las tuvo, con mucho dolor, con mucho sufrimiento innecesario y con secuelas que le durarían hasta el día de su muerte, entre las peleas internas en su familia, cosas que obviamente no estaban dentro del plan de Dios. Pero más allá de eso, él vuelve con las riquezas que él quería, él cumple con las ambiciones de riqueza que tenía, pero él no tiene paz. Y lo interesante es que la paz es una bendición espiritual, ¿sí? Así es que él acá ya comienza a darse cuenta de que las bendiciones espirituales y las materiales no van necesariamente de la mano o no son la misma cosa, que las bendiciones espirituales están por encima de las materiales, que lo primero tiene que ser lo espiritual y luego lo material, que sentirnos bendecidos en primer lugar es disfrutar de las bendiciones espirituales y que Dios por añadidura mandará las materiales. El problema es cuando nosotros invertimos esos valores. En Génesis 32, Jacob tiene un encuentro con Dios para entender esta diferencia. En Génesis 32, 28, después que él lucha con este varón, con este ángel, ¿sí? Este hombre le dice algo muy interesante. Leamos el texto, versículo 28. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora quiero detenerme en definir algunas frases y en algunas preguntas, ¿sí? Y voy a hacer ahí una pausa y vamos a detenernos punto por punto. La frase, has luchado con Dios. Hay dos reflexiones muy cortas que quiero sacar de esta frase. Fíjense, dice, has luchado con Dios, no contra Dios. Esto es muy importante y voy a hacer dos referencias a esto. Has luchado con Dios, no contra Dios. ¿Saben qué viene a mi mente? Viene a mi mente cuando el Sanedrín, reprendidos por Gamaliel, en Hechos 5, 38 y 39, Gamaliel les dice, cuidado, no se opongan a los discípulos de Cristo, ¿no? Que predicaban con todo el poder del Espíritu Santo. Dice, no se opongan a esta causa, porque si esta causa es de hombres,
está impulsada por hombres, como ya hemos visto en el pasado, caerá, como han caído las otras. Pero si esta causa es de Dios, cuidado que estén ustedes luchando contra Dios. Y de hecho, el Sanedrín estaba luchando, o sea, el liderazgo judío estaba luchando contra Dios. Y así le fue. La segunda referencia a esta misma frase, has luchado con Dios, ¿qué quiere decir? Has luchado en el mismo equipo de Dios y has vencido. Claro, y esto es tan lógico. Imaginen ser parte del equipo de alguien que jamás ha conocido una derrota. Dios jamás ha conocido una derrota. Obviamente que vamos a vencer. Podríamos definir lo que es vencer, ¿no? ¿Sí? Porque Cristo venció en la cruz cuando murió de la manera que murió y nosotros humanamente no lo hubiéramos considerado una victoria. Pero más allá de eso, sí, que es un tema para reflexionar, cuando estamos con Dios, aunque nos toque morir, podemos vencer. O sea, podemos ir de victoria en victoria. Increíble. Para reflexionar, lo dejo ahí. Permítame hacer ahora algunas preguntas y elaborar o sugerir la respuesta. ¿Cuándo venció Jacob? Cuando reconoció su pecado. Pregunta número 2. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el ángel le preguntó su nombre. Pregunta número 3. ¿Por qué le pregunta el nombre? Porque 20 años antes, esto está en Génesis 27, cuando su padre Isaac le preguntó su nombre, él dijo, yo me llamo Esaú, ¿se acuerdan, no? Él se disfraza de Esaú y dice, ¿quién? Y el padre estaba ciego y dice, ¿quién vino? Y él puso voz de Esaú, ¿no? Yo me llamo Esaú y engañó a su padre. Pero al decir que se llamaba Esaú, estaba haciendo gala de su verdadero nombre, que era engañador. Es decir, estaba engañando a su padre, porque Jacob significa engañador. Ahora, en el caso de Jacob, confesar su nombre, engañador, implicaba también confesar su condición de pecado y su pecado, y al mismo tiempo la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cuándo le es perdonado el pecado a Jacob? Cuando él confiesa su pecado, diciendo su nombre y todo lo que su nombre implica en su vida. Sabemos que Jacob lo entendía así, por la manera en que se aferró al ángel, diciendo, no te dejaré si no me bendices, como dice el versículo 26 del capítulo 32 de Génesis. ¿Por qué se aferra así? Porque él ahora entiende su condición de pecado, ahora entiende que necesita desesperadamente un Salvador y se aferra pidiendo esa bendición. Ahora, vamos a la cuarta pregunta. ¿A qué bendición se refería Jacob aquí cuando le dice, no te soltaré si no me bendices? Miren, en Génesis 33:11, Jacob mismo reconoce que a pesar de los engaños y las trampas y las estafas que Labán, su suegro, le había hecho, él se había enriquecido gracias a Dios. Es decir, en Génesis 33:11, Jacob reconoce que Dios lo ha bendecido con cosas materiales. Así es que, y bueno, como vimos recién, cuando él vuelve después de 20 años, viene, ¿verdad?, realmente como una persona rica. Entonces, cuando él se aferra al ángel y le dice, no te soltaré si no me bendices, no se está refiriendo a bendiciones materiales, ya las tenía. Y él mismo ya había reconocido que Dios se las había dado. ¿Qué otra bendición Dios no le había dado y que él la estaba reclamando con tanta desesperación al ángel? Jacob se refería aquí a las bendiciones que Dios nos puede dar después de ser perdonados. Y la paz es una de esas bendiciones que recibimos después del perdón. Y Jacob necesitaba desesperadamente la paz para enfrentar a su hermano. Su hermano venía con 400 hombres armados. Él sabía que podía pasar cualquier cosa, pero también sabía que podía enfrentar cualquier cosa si tenía la paz del perdón. Es decir, él sabía que podía enfrentar la muerte si le tocaba morir en manos de su hermano, que tenía buenas razones para matarlo, si él tenía la paz de haber sido perdonado. Entonces él necesitaba esa bendición, necesitaba bendiciones espirituales, específicamente la bendición espiritual de la paz para enfrentar cualquier problema en la vida. En este punto de la vida de Jacob, él llega a entender que las bendiciones materiales no son suficientes para ser feliz y para tener una vida plena. Sin la paz del perdón, el remordimiento carcome la vida, carcome nuestra vida, nuestra mente. Y sin la presencia de Dios, el vacío existencial nos ahoga.
de tal manera que es imposible ser felices. Salmo 32 del versículo 1 al 5 y también el versículo 7 nos dice lo siguiente: Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mis pecados, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. El texto es claro cuando dice que cuando la persona no confiesa sus pecados y persiste en vivir una vida de pecado, entonces se va secando como una planta al rayo del sol en pleno verano y sin agua. Pero cuando la persona confiesa sus pecados a Dios, Dios no solamente lo perdona, sino que también le da la posibilidad de vivir una vida plena. Había muchos otros textos para repasar, pero creo que la enseñanza es clara. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las cosas espirituales son más importantes que las materiales, que no están al mismo nivel. Puede ser que ambas sean necesarias, claro que sí, pero de ninguna manera están al mismo nivel. Y que cuando nosotros creemos que somos bendecidos cuando tenemos posesiones materiales y no somos tan bendecidos cuando no las tenemos, no necesariamente eso es un concepto correcto. De hecho, hay personas que sufrieron muchísimo, uno se repasa la historia, sufrieron muchísimo y no tuvieron nada, ¿sí? Y ese fue el caso de la iglesia primitiva, perseguida por 300 años, pero sin embargo eran personas felices y llevaban una vida plena de tal manera, era tan plena su vida, que estaban dispuestos a morir de buena gana por Cristo. Hoy nosotros no vemos eso. Obviamente no tenemos esa experiencia. No crean que el tener posesiones no nos hace más felices. Si fuese así, todas las personas que tienen un mayor poder adquisitivo serían felices y no es así. Yo me acuerdo como cuando un colega me contó una vez cómo un hermano de iglesia que había llegado a ser millonario, ¿sí? Un miembro de nuestra iglesia que había llegado a ser millonario, quería alcanzar a otras personas de su mismo estatus y él no podía, no les cuento cómo llegó a alcanzarlos, pero en un momento Dios le permitió, ¿sí?, alcanzar a algunos de sus vecinos que tenían, al igual que él, muchísimo dinero. Y lo interesante es que cuando lo logra invitar a su casa y el vecino acepta ir a su casa, están ahí compartiendo una comida, ¿sí? Y después de la comida él lo invita a jugar un juego de mesa. El vecino dice, no, pero es una locura, ¿para qué voy a jugar esto? Dice, ¿cuándo fue la última vez que te relajaste? Y bueno, no, muchísimos años, yo vivo trabajando. Vení, vamos a jugar 15 minutos. Bien, después de la comida terminaron jugando 2 horas y volvió a su casa sonriendo. La esposa quería divorciarse de él y los hijos no le hablaban. O sea, ya no le dirigían la palabra. Bien. Cuando él vuelve a su casa relajado y con una sonrisa, ¿sí?, después de haber compartido una comida con su vecino cristiano y haberse distraído así jugando un juego de mesa, la esposa le dice, ¿por qué estás sonriendo? Y entonces él dice, porque estuve jugando. Y entonces los hijos que escucharon dijeron, ¿jugando? Si vos nunca has jugado ni siquiera con nosotros, siempre estás trabajando, trabajando y trabajando. Entonces la esposa le dijo, ¿qué has hecho para que tus hijos te hablen? ¿Me entienden, no? O sea, la relación con la esposa se retoma, el diálogo con los hijos vuelve, y entonces quedaron tan impresionados que dicen, ¿podemos ir contigo? Dice, bueno, yo voy a volver el domingo que viene, dice, a la casa del vecino, me invitó para el domingo que viene, ¿podemos ir contigo? Y toda la familia fue. Les hago corta una historia muy larga. En 6 meses, 11 familias de personas millonarias que no eran felices, aunque lo tenían todo, iban todos los domingos a comer a la casa de nuestro hermano, también millonario, ¿verdad?, que oraba por ellos, y 2 años después, mi colega cuenta que tuvo el privilegio de bautizar a 40
personas de alto nivel económico porque habían conocido a Cristo. El dinero no hace la felicidad. Sí nos puede dar comodidades y sí nos puede dar cierta tranquilidad en ciertas áreas, pero sin las bendiciones espirituales y sin la presencia de Dios, el sentimiento de culpa y el vacío existencial nos ahogan y no nos dejan vivir. Ojalá entendamos que Dios quiere darnos todo lo que necesitamos. Hay promesas clarísimas, clarísimas y muy lindas de que Él quiere darnos todo lo que necesitamos. Pero nosotros no tenemos que ir detrás de las cosas que necesitamos. En primer lugar, nuestra búsqueda tiene que ser de Dios y su presencia. Es decir, nuestra vida espiritual tiene que estar en primer lugar, las cosas espirituales tienen que estar en primer lugar, la presencia de Dios tiene que estar en primer lugar. Todo lo otro, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Confundir las bendiciones espirituales con las materiales nos trae congoja, nos trae ansiedad, nos trae amargura y hasta interpretamos mal o ensuciamos el nombre de Dios pensando que esa es la manera en que Dios nos quiere bendecir y que esos son los valores del reino de Dios. Hoy está de moda la teología de la prosperidad, que no es otra cosa que una teología, falsa por cierto, no bíblica, en la cual las personas quieren manipular a Dios para que Dios supla sus ambiciones. Cuando Dios, como dijimos anteriormente, no nos prometió suplir nuestras ambiciones, prometió suplir nuestras necesidades. Por eso es una teología, entre otras cosas, que no viene de Dios. Ojalá nosotros no caigamos en ese engaño y ojalá que nuestra mayor ambición sea buscar a Dios todos los días para que Él esté presente en nuestra vida. Ojalá sea así. Que Dios te bendiga.